¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Me estoy viendo que estoy un poco despeinado. ¿Me acomoda? Bueno, volvimos a las clases en pantuflas. Hoy vamos a ver liquidación. Les voy a compartir la pantalla, así podemos ver el trabajo que tenemos y ver algunas cositas al respecto. Mientras carga, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que estuvieron haciendo? No. Veo que no. O no estuvieron haciendo nada, o saben todo. Está un poquito lenta la máquina, discúlpenme. La liquidación del capital de sentencia, ¿no es cierto? O sea, hay una sentencia que nos condenó a la contraria a abonar una suma de dinero. En general, las sentencias fijan este monto, no necesariamente, pero en general, al momento de la interposición de la demanda o del hecho o lo que fuera. Y a partir de allí hay que practicar la liquidación con los intereses y los gastos que demandó el juicio hasta el momento en que estamos realizándola, hasta el presente. Aun cuando la sentencia lo haya fijado al momento de la sentencia, también seguramente va a haber que practicar una liquidación, porque quizá esa sentencia fue a la Cámara, o sea, tuvo un recurso de apelación, fue revisada, pasó tiempo, y ahí hay que actualizar el monto a este momento. Entonces esto está en el 501 del CPC y siguientes. Les voy a compartir para que lo veamos juntos. ¿Lo ven? ¿No se ve? Sí, sí, se ve. Ah, bien. Bueno, entonces, como veíamos, el 501 nos dice que cuando la sentencia condenara al pago de cantidad líquida y el vencedor no presentará la liquidación dentro de 10 días, podrá hacerlo el vencido. 10 días de que quede firme, ¿no? O sea, generalmente es el vencedor el quien practica esta liquidación. Siempre con las bases en que las sentencias se hubiesen fijado. Presentada la liquidación, se le da traslado a la otra parte por 5 días, quien la puede observar por cualquier error que entienda que está cometido, tanto en el cálculo de intereses como en la inclusión o no de algún gasto indebido. Luego, o sea, si hay impugnación, es un incidente.
el juez corre traslada la impugnación de nuevo al actor o a quien practicó la liquidación, y ante los argumentos de las dos partes resuelve esta impugnación. Si no hay impugnación, se aprueba, no necesariamente el juez aprueba la liquidación que hizo el actor, porque también la revisa, aun cuando el demandado no la haya cuestionado, y ese monto es el que ya queda determinado para ejecutar eventualmente la sentencia. Vamos a ver qué rubros suelen incluirla y qué no. Los rubros que incluyen una liquidación siempre es el capital de condena, que, como les decía, va a estar fijado al momento de la demanda, al momento del hecho, si fue un accidente o un incumplimiento contractual, o al momento de la sentencia. Los intereses, con la tasa que esté determinada en la sentencia, que puede ser la pactada, puede ser una tasa legal, o la que el juez determine en estos casos. Los gastos tienen que estar acreditados en el expediente. Entonces, vamos a ver qué se puede incluir y qué no, qué se debe incluir si se hicieron estos gastos y qué no. Obviamente, si se pagó tasa de justicia y contribución sobre tasa, integra la liquidación. Es una costa del proceso, un gasto que tuvo que hacer el accionante para poder acceder a la jurisdicción y es necesario de esto. Lo mismo si hay diligenciamiento de cédulas o mandamientos en extraña jurisdicción o un oficio. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día cuando vimos la caducidad de instancia? Más o menos les expliqué cómo esto funciona. Yo tengo que contratar un gestor o un colega de otra jurisdicción para que me haga una diligencia, o puede ser una cédula, un mandamiento, o llevarme un oficio a determinada oficina que no está en mi ciudad y está en otra ciudad, y él me lo cobra. Este gasto yo lo puedo incluir, pero obviamente siempre acompañando la factura de quien me lo cobró. Todo gasto que quiera incluir tiene que estar debidamente documentado. Ningún gasto se presume. Ahora, yo contraté un cadete para que me vaya a llevar un oficio al correo, por ejemplo, si no tiene dirección oficial. O si no quise hacer el mandamiento que es acá en Mar del Plata y contraté un diligenciador de mandamientos, que antes era una figura bastante común, porque yo no quería salir de mi estudio y hacerlo, esos gastos que son innecesarios, o sea, yo los hago por mi propia comodidad, pero que no son gastos inherentes al proceso, no los voy a poder incluir. ¿Se entiende? Si el gasto es indispensable para mí, lo incluyo. Si no, no. Los gastos del perito oficial, si yo le pagué un anticipo para gastos, los peritos suelen pedir un anticipo para gastos, esto lo vieron en su momento, también lo incluyo. No así hice una pericia de parte. Yo acompañé un informe, como vimos en algunos de los casos que practicamos, quien por algunos defectos de construcción acompañaba un informe que le había requerido a un arquitecto o a un constructor. Eso es un gasto mío, personal, de la parte mía, de mi cliente, lo hice para preconstituir pruebas. No es un gasto oficial, entonces no lo debería incluir. Obviamente los gastos del mediador, los gastos que me cobró el mediador para la mediación prejudicial, esto es una costa, son costas judiciales también, actas documento, actas notariales, o sea, estos gastos los que yo incurrí para preparar el proceso, y lo que llamamos la apertura de carpeta. Acá estamos lo que hablamos cuando les comentaba del anticipo y el bono. Fíjense que abajo ya dice lo que no se debe incluir, el anticipo y el bono. Entonces le cobran un anticipo, y esto, por favor, préstenme atención porque va a estar seguramente entre las preguntas. Siempre está y siempre se equivocan. Y yo siempre me enojo con esto. No pongan en una liquidación anticipo y bono, porque el anticipo y el bono son gastos del abogado. Es un adelanto a cuenta de los aportes sobre honorarios y un bono que cobra el colegio de abogados. Estos son gastos nuestros, del profesional, no de la parte. Lo que sí le pueden cobrar, si le dieron el correspondiente recibo al cliente, es
están escuchando? Ah, no, se cortó, ¿no? Sí, yo por las dudas lo escribí en el chat porque no estaba segura si era mi internet o era... No, yo los veía a ustedes moverse, pero él no. Así que, a ver. Se nos fue. Bueno, acá estoy de nuevo. Se me cortó. Volvimos a las delicias de la virtualidad 2020-2021. Bueno, volvamos. ¿Quién está de anfitrión ahora? A ver. Para poder compartir. Rocío. Rocío, ¿me escuchás? Sí. Quedaste de anfitriona. ¿Me podés... ¿Cómo se pasa eso? anda a participantes? Sí. ¿Te parás al lado de mi nombre? Ahí donde Sí. dice más. Ah, listo. Fíjate que te aparece más y me podés hacer anfitrión. Dice, ahí está. Muy bien. Ahí. Muy bien. Bueno, volvamos. No sé hasta dónde había llegado. Va, hasta antes de cortarse. Como les decía, creo que estamos en lo que no se debe incluir, ¿no? Exacto. Bueno, el anticipo y el bono, fundamental. Esto no se van a olvidar más de mí, espero. Las diligencias que realicé en Mar del Plata, ya les digo, cosas que hice yo por mi propia comodidad, pero que no eran un gasto necesario, que los podría haber hecho el abogado. Se supone que toda la actividad del abogado está incluida en estos honorarios. En mis Profe, honorarios profesionales, sí. usted había dicho, en lo que no se debe incluir es el anticipo previsional y el bono, lo que sí le pueden incluir, y ahí se le cortó. No sé Sí, si lo de la apertura de carpetas. Nos iba a explicar. El bono de la apertura de carpeta, Está bien, perfecto. que hablamos gracias. antes. Sí. Por eso, como les decía, una diligencia. Espere que enchufo porque me voy a quedar sin batería. Una apertura de carpeta reemplaza al anticipo, no reemplaza, son conceptos distintos, pero generalmente uno paga el anticipo y el bono con esto que le cobra al cliente. Bueno, las diligencias realizadas en Mar del Plata, el informe que me haya hecho un perito particular, que es algo que mi parte consiguió para mejorar su situación, para preconstituir prueba, para tener un informe técnico sobre lo que quiere explicar en la demanda, pero no es un gasto del proceso. Y les estaba hablando del sellado del contrato. No sé si llegué a decir algo, o llegué a decirlo, pero no sé si ustedes llegaron a escucharlo. Como saben, en la provincia de Buenos Aires los contratos se sellan. Contrato de locación, etc. O si tienen un contrato con un constructor, todos los gastos inherentes a ese contrato con referencia a la caja de arquitectos o de ingenieros, etc. o el visado municipal. Cualquiera de esos gastos no son parte de los gastos del juicio, porque no se sella el contrato para presentarlo en el expediente. El contrato debería sellarse en cualquier contexto. Si es un contrato de construcción, seguramente va a tener que hacerse todos estos trámites, porque si no, no va a tener
trámite ante la municipalidad. Pero a veces si es un contrato, por ejemplo, de locación, que nuestro cliente nos trae ahora para ejecutar o para hacer un desalojo, no lo sellaron las partes en su momento, porque prefirieron ahorrarlo. Bien, ahora hay que pagar el sellado, y eso no va a ser parte de las costas, porque no es que lo tengo que pagar porque tengo que iniciar el juicio. Debí haberlo pagado antes, y ahora me encuentro con que lo tengo que pagar. ¿Se entiende la diferencia? A diferencia de la tasa de justicia o la contribución, que sí son tasas que tengo que pagar sí o sí por la controversia judicial. Bien, ahora vamos a un tema importante antes de pasar al el ejemplo, el ejercicio, el trabajo práctico. Hay cuestiones que van a estar determinadas en la sentencia y que en esta etapa del proceso ya va a ser tarde para cuestionar. Fundamentalmente dos. ¿Qué tasa de interés determina el juez, la sentencia? Creo que esto es lo que estuvieron viendo en la plenaria del jueves pasado, con los diferentes fallos de la Corte, Cabrera, etcétera, que se están, y las tasas que se aplican actualmente. Como charlamos alguna vez, todo nuestro sistema hoy jurisprudencial tiene una intrincada red de distintos precedentes para ver qué tasa de interés se aplica, porque no podemos actualizar, no podemos indexar porque sigue prohibida la indexación. Entonces nuestros jueces van buscando distintas soluciones según la realidad económica de cada época para recomponer el capital de una manera justa y equilibrada, o de lo que se trate de ser la manera más justa y equilibrada. Entonces, como yo les conté alguna vez, y supongo que habrá desarrollado el doctor Méndez en la plenaria, durante muchos años se fijó la tasa pasiva, que es la tasa más baja del banco. Esto, en épocas inflacionarias como la actual, genera una depreciación importante de un capital y un castigo a quien debe cobrar una deuda a través de una vía judicial. Algunos juzgados se fueron a la tasa activa, que es mucho más importante, porque es la tasa que el banco nos cobra a nosotros cuando nos atrasamos con la tarjeta, cuando tenemos un descubierto de cuenta corriente o en un préstamo, mientras que la pasiva es la que nos paga por un plazo fijo, etc. Y otros fueron buscando distintas alternativas, que son las que habrán visto la semana pasada. En general, en muchos de los casos se aplica la tasa pasiva más alta, lo que se llama la tasa pasiva BIP del Banco Provincia, BIP con B larga, de banca electrónica, etc., no BIP como el BIP de un boliche. Ojo, porque la tasa de interés y la fecha desde cuándo se fijan intereses, o sea, si el juez dice que los intereses corren desde la fecha de mora, desde la fecha de la demanda, desde la fecha de la sentencia, etc., son cuestiones que no voy a poder cuestionar al momento de la liquidación. Son cuestiones que tengo que cuestionar por medio de los recursos con los que puedo atacar la sentencia. O sea, los voy a tener que cuestionar o con una apelación, o con una revocatoria, o con una aclaratoria, lo que entienda pertinente en ese momento. Pero en esta etapa que estamos viendo hoy, que es liquidación, estas cuestiones ya están firmes. O sea, yo hoy tengo que practicar la liquidación. Desde la fecha, por ejemplo, aplicar intereses, desde la fecha en que el juez dijo que corren esos intereses y con la tasa que el juez dijo. Yo hoy ya no puedo cuestionar esos dos extremos. Esos extremos los debí cuestionar cuando me notificaron la sentencia si estaba en desacuerdo, sea siendo yo actor o demandado, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión ya ha quedado firme y ya es una etapa precluida de este proceso. Por lo cual, cualquiera de cuestión al respecto no va a ser materia de controversia en la liquidación. Sí va a ser materia de controversia en cuanto a intereses, puede ser materia de controversia el cálculo que yo haga. O sea, cómo me da numéricamente, cómo le da numéricamente al actor, y el demandado puede decir, no, mire, para mí la cuenta se hace diferente. Para hacer los cálculos, con las distintas tasas y todo, porque si no sería imposible, existe distintas páginas judiciales. En la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata, van a encontrar ustedes una parte que es liquidación de intereses. No sé si esto lo vieron. Si no lo vieron, les muestro la página. El doctor Méndez nos dio, pero de la Suprema Corte de Buenos Aires. Bueno, lo mismo. El doctor Méndez, como es juez, usa el de la Suprema Corte. Nosotros usamos el del Colegio. Es lo mismo. Son distintas páginas para hacer cálculos de intereses.
Bueno, entonces más o menos lo tienen claro. Esa página les hace directamente, ustedes cargan el capital, la fecha, la tasa de interés que corresponde, o sea, el tipo de tasa de interés, y les hace directamente el cálculo. A veces puede ser una tasa que se aplica en 1,5 veces, o 2 veces la tasa tal, eso también lo permite el programa. Obviamente se hace con un programa, siempre, porque si no sería imposible calcular, conocer la tasa de interés de cada periodo de estos. Pero bueno, volviendo a lo que me parecía importante es, ya ustedes no pueden cuestionar en este momento del que estamos hablando hoy, ni fecha de mora, ni tipo de tasa de interés. Y después, lo que les decía antes, todo gasto tiene que estar acreditado con factura o documental respaldatorio. No existe un gasto que se pueda cobrar en una liquidación que no tenga el debido comprobante. Por acá hay que tenerlo acreditado. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, ahora tenemos un trabajo en el cual tienen en el campus una sentencia, que la tienen abajo del trabajo si lo ven, y les decimos que usted es el letrado del actor, del Ciancaglini, que tiene una sentencia favorable, y ustedes se encuentran en la carpeta esta documental, y tienen que practicar liquidación, en el escrito que tienen que hacer para la semana que viene. La documental que ustedes encuentran es recibo del pago del bono ley 8480 y anticipo previsional emitido por la mediadora, la doctora Carla Peterson, o sea, no el anticipo y el bono nuestro que está más adelante. Carta documento enviada al señor Ignacio Monfasani, carta documento enviada al Ministerio de Seguridad de la provincia, carta documento enviada al señor Carlos Pérez, recibo del otorgamiento del Poder General del señor Ciancaglini, o sea, el recibo que el escribano le hizo cuando él fue a hacernos el Poder General, bono ley 8480 de anticipo provisional, ya sí, de nosotros, del letrado que lo representa, el recibo de anticipo de gastos emitido por el ingeniero Fernández por la suma de 2.000, y recibo emitido por gestor de diligenciamiento del mandamiento de constatación del lugar del hecho. Entonces hay que hacer la liquidación de la sentencia. Para esto tienen que leer la sentencia que está en el campus. Para que nosotros podamos verla ahora, yo les voy a dar un par de minutos para que la miren por arriba, sobre todo en lo que hace a la parte resolutiva, para ver cuáles de estas cosas entienden ustedes que deberían ir y cuáles no. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces busquen la sentencia, les doy 5 minutos para que la miren por arriba y volvemos y nos encontramos con esto. ¿Les parece? Bien. Búsquenla. Yo mientras tanto también la voy a cargar y la voy a tener a la vista para trabajar en unos minutos.
Bueno, ¿lo leyeron? ¿Leyeron el trabajo? Va, la sentencia. Yo estoy en eso. Falta un Bueno, poco todavía. listo. Les doy un par de minutos más. Se está grabando la clase. Esta parte la tendríamos que haber dejado de grabar porque quedó como un bache ahí en la grabación, pero no importa. Si alguien quiere cantar algo mientras tanto, como para animar esta parte de la grabación, o poner música, si no, sigan leyendo.
Bueno, vamos a arrancar. Entonces, tenemos que hacer la liquidación de este proceso. Tenemos una sentencia que condena a los demandados a abonar una suma de dinero. ¿Qué es lo primero que tendríamos que calcular? Los intereses individuales de cada Bien. rubro. Los intereses, perfecto. ¿Y ahí vieron alguna particularidad al respecto? Sí, que hay uno que es hay dos que son desde el hecho y uno que es desde otra fecha diferente. Bien, eso es muy importante porque van a tener que hacerlos por separado. Ustedes vieron que la sentencia hace lugar a la demanda por 3 rubros diferentes, que son el daño emergente, por decirlo de alguna manera, el daño material, la privación de uso y la desvalorización. Pero mientras la desvalorización y la privación de uso están calculados a la fecha del hecho, el daño material está calculado a la fecha en que la unidad quedó reparada. Entonces, ¿cómo harían esta liquidación? Se pone el monto, se pone la tasa pasiva. Eso es lo que no entendí, profesor, porque él pone tasa pasiva a 30 días del Banco Provincia. Y abajo pone la salvedad de la doctrina de la Cámara que dice la tasa de Internet móvil. Y varía, cuando uno hace el cálculo hay una diferencia bastante considerable. Muy importante, sí. ¿Cuál se aplica? Porque son todas tasas pasivas. O sea, lo que dice el fallo es que se aplica tasa pasiva y dentro de la tasa pasiva, la tasa de la banca Internet provincia, la BIP, que es la más alta. Esto es lo que yo les decía. Es una de las soluciones que han ido buscando los jueces para elevar la tasa de interés sin tener que ir a la tasa activa, que es algo que en general si se va a la corte lo anula, lo casa y lo manda de nuevo y fija una tasa inferior. Entonces, esa es la tasa a aplicar en todos los rubros. La tasa pasiva BIP. Dice a 30 días porque el banco paga una tasa a 30 días, o a veces una distinta si uno coloca el plazo fijo a 90, etc. Pero ustedes la que van a encontrar en los programas de liquidación de intereses es la tasa de Internet BIP, que es a 30 días, que es la habitual, por decirlo de alguna manera. O sea, la tasa que paga 30 días, obviamente ustedes la van a aplicar durante todo el periodo en que están haciendo la liquidación. Bien, entonces, ¿cómo organizarían este escrito? O sea, bueno, obviamente encabezado, practica liquidación, y cuando van a practicar la liquidación, ¿cómo harían el cálculo de intereses? Teniendo en cuenta lo que charlamos recién. Hay 2 rubros que son a una fecha y otro que es a otra fecha. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Se tiene que separar lo que es capital de intereses cuando se presenta en el escrito? Claro, ustedes tienen que decir, bueno, el capital de sentencia es tanto, pero en este caso ustedes no van a poner el capital completo de la sentencia, todo junto, porque tienen que partir de 2 fechas distintas para calcular los intereses. Entonces van a tener que dividirlo por rubros. ¿Se entiende? Van a decir, bueno, la condena por daño material es de tanto dinero, 30.027,60. Los intereses del daño material entre el 27 de noviembre del 2008 y hoy, digamos, 7 de junio de 2022, ascienden a tanto. Luego, privación de uso del automotor. Se hace lugar a la demanda por 3.500 pesos. Pero ahí los intereses, ¿desde cuándo se calculan?
desde el 31 de enero del 2008. Claro, desde el día del hecho, 31 del 2008. Entonces, Profesor, una sí. pregunta. Usted nos dijo que los intereses es al día de la fecha, ¿no es al día de la sentencia, que se dictó la sentencia? No, es al día de la fecha. En realidad, los intereses van a correr hasta el día del efectivo pago. Pero bueno, hoy es el último día que nosotros podemos hacer la liquidación, al día de hoy. Porque aún desde la sentencia al día de hoy siguió pasando el tiempo y esto sigue sin pagarse. Obviamente será porque la sentencia no estaba firme o lo que fuera. Entonces, esto es importante, los intereses son al día en que ustedes están practicando la liquidación. Bien, y el siguiente rubro lo hacen como este. En realidad podrían sumar los dos, pero bueno, para hacerlo más claro, para que les quede claro a ustedes. El de desvalorización venal también va a ser de 5.700 con intereses desde el día del hecho, 30 de noviembre de 2008. ¿Está claro entonces? Profe, al día de hoy también, ¿no? Todos al día de hoy. Todo es al día de hoy. Bien. Bueno, y luego van a tomar los gastos. Ahí tenemos que al abrir la carpeta nos decía el ejercicio, encuentran la siguiente documental. El anticipo y el bono de la mediadora. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se pone en la liquidación o no? No, ¿Y eso nos sirve para preparar el proceso? Bueno, en realidad acá el anticipo y el bono de la mediadora son, como el anticipo y el bono nuestro, un gasto de ella. Ella nos debería haber emitido un recibo, por lo mismo que les decía yo, por apertura de carpeta. Porque corremos el riesgo de que al ponerlo como anticipo y bono, si bien ha sido para nosotros un gasto necesario para iniciar el juicio, como lo ha sido nuestro anticipo y bono, también un gasto necesario para iniciar el juicio, son rubros a cargo de los profesionales, no de la parte. Con lo cual, si yo fuera contraparte, este rubro lo impugnaría. En cambio, si acá hubiera un recibo, donde la mediadora nos hace un recibo de adelanto de gastos por un IUS, sería procedente. ¿Se entiende? Después tenemos cartas documento varias. Una dirigida al señor Ignacio Monfasani, una dirigida al Ministerio de Seguridad y una dirigida al señor Carlos Pérez. ¿Qué les parece a ustedes? Es así. La va. virtualidad los tiene tímidos, me hablan poco hoy. Es así, ¿no? Ah, Sí, que serían las 3. ¿Todas? sí. Ah, porque no, bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, fíjense. ¿Qué dice la sentencia? ¿A quién condena? a Monfasani. ¿Y a quién más? A Provincia de Seguros. Sí, no. A la provincia de Seguro, sí. ¿Y a quién más condena? Fíjese, hace lugar a la demanda por indemnización de Ciancalini contra La provincia. la provincia y Monfasani. serio. Exacto. Y ahora volvemos a la carpeta. Nosotros tenemos una carta de documento a Monfasani, una carta de documento al Ministerio de Seguridad de la provincia y una carta de documento a Carlos Pérez. ¿Cuáles de estas van? Incluimos solo la 2 y 3. La de Exacto. Pérez no va. Exacto. La de Pérez no va. Quizás se mandó una carta de documento a alguien y después descubrimos que no, o ya no era el titular dominial del auto, o no intervino, o lo que fuera. Pero no está incluido ni siquiera en la demanda. Si ustedes leen los antecedentes de la demanda, van a ver que dice ahí que se inició, no solo se condenó, sino que se inició contra Monfasani y contra el Ministerio de Seguridad. Ahora, si se hubiera iniciado contra Pérez, pero no hubiera sido condenado Pérez, tampoco podríamos incluirla.
porque no sería un gasto inherente a este proceso, o sería un gasto innecesario. Así que ahí hay una trampa. Fíjense siempre esas cosas. Bueno, después tenemos un recibo del escribano por el otorgamiento que nos hizo Ciancalini de un poder general. ¿Se incluye esto en la liquidación o no? ¿Qué les parece? Sí, se incluye. Para mí no. A ver, ¿alguien dijo no? Lo que pasa que si es un Yo poder creo que general no. no es solamente para este proceso. Exacto, exacto. Si Como es fuese un poder especial, capaz general, que sí. no se incluye. Porque ustedes imagínense, por ejemplo, si yo soy apoderado del Banco Provincia o del Fisco, acompaño el mismo poder en decenas de juicios que hago por año. Y no se lo puedo cobrar a cada uno de los demandados el gasto que hizo el banco o la compañía de seguros, por ejemplo, en este caso Provincia Seguros, si fuera el apoderado de Provincia Seguros, a cada uno de ellos. Es un poder general, con lo cual no es un gasto que Ciancalini haya hecho específicamente para este juicio. Probablemente sí, porque es una persona física y no va a tener otro juicio en muchos años, pero entendamos que no procede como costa de este juicio puntual. Si fuera un poder especial para iniciar este juicio de daños y perjuicios contra Monfasani y contra Provincia Seguros, sí sería un gasto del proceso. Son cuestiones menores, que muchas veces no merecen un incidente. A veces si es por un anticipo de un bono, etc., no pasa nada, pero son cuestiones que no deberían estar en la liquidación judicial. Bueno, después tenemos el anticipo y el bono del profesional interviniente. Creo que esto no merece mayor análisis, ya se los dije varias veces, ¿no es cierto? Estoy esperando que alguien me diga que no va esto. Y ahí diría, en vez de eso, diría apertura de carpeta, ahí sí incluiríamos. Ahí sí, pero como no dice apertura de carpeta y dice Bien. anticipo y bono, No se incluye. no se incluye. Bien, luego tenemos un recibo de un anticipo de gastos de un perito, del ingeniero Fernández. ¿Es un perito o es un ingeniero de parte? Eso, bueno, lo tenemos que ver en la sentencia. Parece que era un perito. Es un Mecánico. perito, exacto. Como es un perito, y generalmente los peritos piden, antes de realizar su pericia, un anticipo para los gastos, o sea, por los gastos que incurren mientras realizan la pericia. Como saben que lo van a cobrar esto mucho tiempo después, y que muchas veces ni siquiera lo van a cobrar, pidieron un anticipo de gastos como para no perder plata, que obviamente está siempre fijado por el juez. No alcanza con que el perito lo pida, sino que el juez lo puede morigerar o lo puede fijar en un valor determinado. A veces lo fijan de antemano los jueces. Este anticipo, si lo pagué, tengo recibo, etcétera, es costas del juicio y lo puedo incluir en la liquidación. Y después nos queda un recibo que nos hace un gestor porque libramos un mandamiento de constatación en el lugar del hecho. El lugar del hecho es Mar del Plata, ¿no es cierto? ¿Qué les parece con respecto a lo que hablamos antes? Que no se incluye porque es algo, un gasto del abogado que no necesariamente tenía que ser. Perfecto. Es un gasto que hice yo como abogado, pero que no lo puedo incluir en la liquidación. Bueno, estas serían las pautas. Con lo cual, ustedes lo que deben confeccionar es un escrito. El escrito, en cuanto a su forma, es un escrito de mero trámite, digamos, el que ustedes hacen habitualmente para estas cuestiones. Un encabezado, donde ponen todos los datos, los datos del proceso, manifiestan por qué parte están, en este caso por la parte actora, y que atento, la etapa procesal, esto implica que hay una sentencia firme y que ya está en etapa de ser ejecutada, practican liquidación. Y la liquidación es una cuenta. Estas planillas que ustedes hacen en el programa que vieron el jueves pasado o cualquier página de estas, se agregan como documentación para que la otra parte las pueda constatar, ¿no? Se imprimen, mejor dicho, ya no se imprimen, pero se agregan como un PDF al escrito, como una documental cualquiera. Para que la parte vea cómo llegamos a esta cuenta. Y todo lo que son, obviamente, los gastos,
si las boletas no estaban en el expediente, las agregamos ahora. Si ya estaban, porque por ejemplo, el anticipo previsional, el anticipo para gasto del perito, lo pagamos vía depósito judicial, la constancia va a estar ya en el expediente. Entonces, nos remitiremos a la constancia que hay. Si se la pagamos al perito, el anticipo, por fuera del expediente y tenemos un recibo de él, lo agregaremos en este momento. O quizá lo agregamos al momento de haberlo pagado. Si ya está agregado, lo referimos al momento que está agregado. Si lo estamos agregando ahora, lo ponemos como documental y lo enumeramos. De este escrito, se le corre traslado a la contraria por 5 días, que tiene este plazo para impugnarlo. Si eventualmente les tocara en el examen o les tocara en la profesión ser la parte contraria, el escrito es y tuvieran que, vamos a suponer que el actor hubiera incluido todos estos rubros que hoy estamos cuestionando, sería impugna liquidación y ustedes plantearían cuáles rubros están mal incluidos y por qué. O por qué los intereses están mal calculados. Porque, por ejemplo, suponiendo que el actor lo hubiera calculado todos los intereses a la fecha del hecho, en vez de calcular los intereses del daño material a la fecha de reparación del rodado, o hubiera aplicado una tasa que no corresponde. Con lo cual ustedes impugnan. Pueden, siendo el impugnante, practicar su propia liquidación o no. No es obligatorio. O sea, ustedes pueden decir, bueno, no corresponde que vaya el anticipo previsional del abogado, no corresponde que vaya la carta de documento a una persona que no está demandada, no corresponde el poder, en consecuencia la liquidación es esta, y hacerla. O simplemente plantear las impugnaciones y no practicar la propia. De estas impugnaciones se va a correr traslado nuevamente a la parte que hizo la liquidación, y luego el juez va a resolver. Como les decía, no es necesario que haya una impugnación para que el juez desestime algunos rubros o no apruebe la liquidación. El juez debe revisarla, no es automático. Aún con un demandado en rebeldía, el juez debe revisar que la liquidación cumpla con las pautas de sentencia y no se estén incluyendo ni intereses que no son los de la sentencia, ni gastos que no corresponden o no están acreditados. Aprobada esta liquidación, bueno, ya este va a ser el monto que se adeuda y eventualmente, si el demandado lo abona, terminará el proceso, y si no lo abona, se iniciará una ejecución de sentencia, que a su vez puede tener nuevos intereses hasta que efectivamente se abone, entre que yo practiqué la liquidación y realmente se abone, puede generar, sobre todo, como les decía, en un contexto como el actual, que es muy inflacionario, una nueva liquidación por más intereses. Los intereses, recuerden que no se capitalizan, o sea, los intereses se liquidan desde la fecha, salvo que la sentencia dijera algo en contrario, ¿no? Pero se liquidan desde la fecha hasta el efectivo pago, siempre sobre el capital original, no es que se van a capitalizar. ¿Está claro entonces lo que tenemos que realizar? Profesor, Sí. al no figurar la tasa y la sobretasa no la colocamos en el práctico. Bueno, en este caso no figura. Puede ser, no me fijé si en la sentencia menciona si tuvo beneficio de litigar sin gastos, etc. Como no figura en la carpeta, se supone que no la pagaron, pero si ustedes la quieren incluir diciendo que consta en el expediente que se pagó, por supuesto que la pueden incluir. La tasa y la sobretasa no correspondería en caso, obviamente, de que el actor tuviera beneficio de litigar sin gastos y no la hubiera abonado. Está la posibilidad de actualizar los gastos al momento de que practicamos la liquidación. En este caso, algunas sentencias determinan que los gastos se actualizan por la tasa pasiva común, no por la tasa pasiva VIP. Esta no dice nada, con lo cual ustedes tendrían la chance de intentar por lo menos actualizarlos por la tasa pasiva VIP. Con respecto a la tasa de justicia y la contribución sobre tasa, en general lo que se hace es calcularla sobre el monto sobre el que prosperó la demanda. O sea, ustedes pagaron una tasa de justicia y una sobretasa sobre otro monto, que es el originario de la demanda, que puede ser mayor, porque los rubros se hacen lugar parcialmente, como en este caso, o puede ser menor, porque los rubros se hacen lugar al momento de sentencia, con lo cual el paso del tiempo los ha incrementado. Generalmente se calcula sobre el monto de condena. ¿Está claro esto?
el monto de condena más los intereses o el capital sin los intereses? No, con los intereses. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, según nuestro cronograma, mañana van a haber unos trabajos sobre honorarios. La semana que viene, que está prevista para repaso, nosotros tenemos que ver beneficio litigar sin gastos, que nos quedó pendiente. Y el 21 de junio, el segundo parcial. Luego del fin de semana largo. Así que la semana que viene haremos un día beneficio litigar sin gastos y otro día repaso seguramente. Con todas las dudas que nos hayan quedado. Bueno, mañana entonces verán lo de honorarios y nosotros nos vemos la semana que viene. Por ahora, por este medio. Acuérdense que el examen es presencial. Todos los parciales son presenciales. Así que ahí sí nos veremos en la facultad. Muy bien, nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.